Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas nos acompaña desde España la diseñadora Núria Vila. Núria es un referente internacional en el campo del diseño sostenible. Conversaremos sobre las bases del diseño sostenible, las acciones para delinear una estrategia desde esta perspectiva y las consideraciones en el campo de la producción gráfica impresa. La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirla. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Núria Vila, desde España para el mundo, tremendo gusto recibirte y darte la bienvenida a la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Te has convertido en un referente internacional en el campo del diseño sostenible. La pregunta obligada de inicio sería consultarte sobre esta perspectiva, Núria. ¿Podrías compartirnos tu definición? ¿Qué es el diseño sostenible y por qué ha cobrado tanto interés esta perspectiva? Ya, bueno, primero de todo, me gustaría empezar diciendo que no me gusta nada llamarlo diseño sostenible, porque considero, ¿no? Como ya decía Papanek en su momento, ¿no? Un diseñador de los años 70, es que el diseño tiene que ser sostenible, o no será. O sea, cuando diseñamos tenemos que diseñar, ¿no? Nosotros diseñamos pensando para solucionar problemas, ¿no? O facilitar la vida a las personas. Pero esto quiere decir pensando en el planeta, o sea, sin perjudicar al planeta, ¿no? O sea, en realidad, diseño sostenible tendría que ser todo el tipo de diseño, ¿no? O sea, no se tendría que llamar así. Lo llamamos así porque estamos en un momento donde, bueno, el cambio climático ya es una realidad, ¿no? Aunque muchos lo han negado durante mucho tiempo, y los científicos hace años que nos están avisando que queda muy poco tiempo para que justamente la situación sea reversible, ¿no? Entonces, supongo que ante esta situación más de emergencia es cuando pones el nombre, ¿no?, de diseño sostenible, por el hecho de hacer hincapié, ¿no?, un poco, no sé si es activismo, un poco como poner en reflexión el hecho de, oye, vamos a intentar minimizar el impacto desde nuestra profesión, ¿no? Porque según, bueno, hay un dato que dice que el 80% del impacto ambiental de cualquier diseño se define en la fase inicial, que es la nuestra, la de diseñar y conceptualizar. Por lo tanto, yo a mis alumnos siempre les digo, oye, tú puedes decidir de qué lado estás, ¿no? Puedes ser un supervillano o en realidad te puedes convertir en un superhéroe, ¿no? O sea, al final tenemos un papel importante dentro de esta situación. No salvamos vidas, pero sí que podemos ayudar a minimizar la contaminación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando hablamos de sostenibilidad, la definición así de sostenibilidad, lo que entendemos como sostenibilidad es un desarrollo económico, social y ambiental para satisfacer nuestras necesidades de nuestras generaciones sin perjudicar a las futuras, a los que vendrán. Que un poco es como aquella dicha, bueno, no sé, yo iba de pequeña a los scouts, a la montaña, y siempre decían, no, cuando vas a la montaña hay que dejarla mejor que la encontraste o igual, pero nunca peor, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Hay que dejar el planeta un poco mejor, porque es para los que vienen, ¿no?, detrás. Muy bien. En tu trabajo como diseñadora gráfica y como directora de arte, ¿has delineado una serie de pasos o estrategias para cuidar o resguardar esta premisa? ¿Por dónde empezamos, Núria? ¿Cuál sería el primer paso? Claro, yo un poco cuando hablo de estrategias, me gusta mucho hablar del diseño circular, porque creo que es hacia donde va el futuro, ¿no? El hecho de cerrar todos los bucles, y porque los recursos de la Tierra son limitados, pero tenemos muchos recursos, porque la basura, muchos la ven como basura, pero es que puede ser materia prima, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto del diseño circular y de las herramientas del ecodiseño, ¿no?, cómo hacer ecodiseño, para mí mi pauta, mi Biblia es el ciclo de vida. O sea, es diseñar teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de un diseño, de un producto, ¿no? O sea, desde el momento de la conceptualización a pensar en la extracción, ¿no?, de materiales, ¿no?, pensar en materiales de bajo impacto, pero no quedarnos solo ahí, sino hay que pensar en la producción y el ensamblaje, dónde se producirá, intentar que todo sea como kilómetro cero, que todo se produzca en un mismo lugar, energías renovables, ¿no?, de qué manera lo gestionamos, todos los pasos, ¿no?, que te unen. Luego hay una distribución.
saber cuál es la distribución, dónde se comercializa el producto aquel que hacemos, porque a lo mejor hay una fábrica muy al lado que pueden hacer la producción, ¿no? Del packaging, por ejemplo, me invento si es un packaging, si es un catálogo. Entonces, diseñar pensando en que ocupe poco espacio. Dentro del marketing, ¿no? Ha habido un momento en el que para vender más parece que las cosas tienen que ser más grandes, pero al final estamos engañando al consumidor, ¿no? Porque estamos diciendo, mira qué bolsa de patatas, y para mí es súper frustrante abrirla y ver que solo hay 4, ¿no? Y era como, pero si he comprado la bolsa más grande. Entonces, oye, pues si ocupa menos espacio, consume menos CO2. Si pesa poco, consume menos CO2. Y luego pensar el uso y el consumo. Nosotros tenemos, o sea, sabemos que lo que tenemos que diseñar llega al consumidor, pero luego, ¿qué pasa? ¿No? Luego viene la gestión final, pero antes de la gestión final, ¿y si podemos hacer que el consumidor le dé la vuelta? O que primero que lo guarde, por bonito, por no sé, porque tiene una funcionalidad. Luego que lo pueda reutilizar, que lo pueda incluso reparar, ¿no? Que lo pueda transformar. Y ya como última opción, entonces pensamos en el reciclaje. Pero como el diseño circular bien dice, primero es reducir, luego es, bueno, ¿no? es reducir al máximo, reusar, reutilizar y finalmente reciclar. Y en el momento del reciclaje, pues intentar hacer diseños que sean un poco monomateriales o que sean de fácil separación de materiales para poder, bueno, para poder facilitar ese reciclaje y otra nueva vida, ¿no? Cerrando estos bucles, ¿no? Que decía. A propósito de esto que comentas sobre el packaging y otros elementos que están relacionados con los productos, en el caso de la producción gráfica impresa, cuando hablamos de impresión particularmente, esta percepción de que es un equivalente automático de contaminación, ¿qué medidas podemos tomar en producción gráfica impresa para mantener esta misma visión, esta misma perspectiva sostenible? Bueno, claro, yo creo que lo más importante de todo es el conocimiento, saber el impacto que tienen las cosas. Porque porque a mí me gusta mucho enseñar un ejemplo que hice en 2008. O sea, en 2008 recuerdo que yo estaba intentando, bueno, yo estaba en un momento de crisis personal en este mundo injusto, ¿no? Y me parecía que todo era tan injusto que estaba súper girada y era el momento que no sabía si quería ser diseñadora gráfica y continuar como ayudando a este mundo capitalista que lo destruye todo, ¿no? Y luego fue cuando vi que, bueno, también podía, o sea, que el diseño, ¿no? Y la comunicación también pueden cambiar cosas, ¿no? O sea, que en el fondo no somos supervillanos, podemos ser superhéroes, viéndolo desde este punto de vista. Entonces, en ese momento yo empecé a investigar cómo hacer un diseño. Bueno, porque, perdona, empiezo por el principio. Tenía un cliente que trabajaba mucho agricultura ecológica y al pasarle el briefing siempre me decía que había que transmitir lo eco, ¿no? De sus productos. Pero claro, cuando yo buscaba referencias, en aquel momento las referencias, que es el imaginario colectivo que todavía aún todos tenemos, es papel craft, o sea que el papel craft, la mayoría de papel craft no es reciclado. Usar tinta verde, como si solo en la naturaleza existiera el color verde. Y luego dibujar hojas, como si eso quisiera decir que es súper eco, ¿no? Entonces, pero eso es nuestro imaginario. O sea, incluso yo he visto packs de plástico que han impreso la textura de papel craft, que dices, a ver, es que esto es engañarnos ya directamente, ¿no? Es como, ¿te piensas que soy tonto o qué? Entonces, en aquel momento fue, mira, yo primero de todo quiero diseñar como mis referentes y yo quiero hacer un diseño que no parezca que sea eco, sino que simplemente lo sea. O sea, porque lo sea porque realmente he reducido la huella ecológica de lo que ya se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, pues empecé a investigar. Entonces, en aquel momento, en 2008, yo estaba buscando, pues esto, ¿no? Tengo que transmitir ecológico, lo voy a hacer con el producto. Y era una caja de CDs. Y decidieron, bueno, era un espacio público que tenía que hacer una memoria, ¿no? Anual para explicar en qué habían gastado el dinero, ¿no? Del Estado. Y claro, fue muy fuerte porque como aquí, en aquel momento, los papeles aún no estaban regulados y se estaba deforestando bosques, con toda la buena voluntad decidimos no imprimir en la memoria, porque no vamos a gastar papel, no vamos a ayudar a la deforestación. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo con un CD. Pero claro, el CD lleva la caja de plástico y aparte, ahora me dirás tú, un CD se ha durado 10 años
y ya no existen los CDs, mi ordenador ya no le puedo meter ningún CD, ¿no? Era como, hostia, es que no lo pensamos porque pensamos en el presente, no pensamos en las consecuencias del futuro. Y el plástico es un material maravilloso, es tan maravilloso que no desaparece. Entonces, lo que no tiene lógica es que usemos un material que dura toda la vida para un solo uso, porque el 50% del plástico que se usa a nivel mundial es de un solo uso. Entonces, en aquel momento yo cuando vi la caja del CD pensé, ostras, es que estas cajas no se pueden reutilizar para nada más. Y aparte a mí en mi casa me incordiaban porque no tenía espacio suficiente para guardar tantas cajas. Y fue ahí donde empecé a darle vueltas pues a cambiar ese formato, ¿no? De caja, de plástico. Pero el CD lo hicimos y en aquel momento se estaba sustituyendo el papel porque no queríamos deforestar. Y ahora que hay la problemática del plástico, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en aquel momento. Cambiar el plástico por otra vez papel. O cambiar el plástico por plásticos biodegradables, como el PLA, por ejemplo, que está hecho igual con el mismo sistema este de polímeros. Y esto no lo sé explicar muy bien porque vengo del mundo del diseño, no de ciencias, pero sí que está hecho del mismo sistema. Sí que es verdad que viene de origen vegetal, que el plástico viene de origen fósil, y por lo tanto, como viene de origen vegetal, puede ser compostable, pero compostable en una planta de compostaje. Si lo tiramos en medio del bosque, como el otro día que Greenpeace sacaba unas bolsas compostables que había puesto en medio del mar, esas bolsas no se han degradado en 2 años. Es que pueden no degradarse, por lo tanto, el problema continúa siendo el mismo. Entonces, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es parar y repensar, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos el impacto de las cosas. Es, antes de hacer un proyecto, pensar si hace falta hacer el proyecto tal cual lo hemos hecho siempre. Porque no quiere decir imprimir o no imprimir. Porque no, hace falta imprimir tantas unidades. Por ejemplo, quizás si solo tienes que imprimir 100, imprímelo en digital y no en offset, que te dicen que por el mismo precio, ¿no?, que has puesto la máquina en marcha, pues te sale más a cuenta hacer 500. Pero si tú esos 500 no los necesitas, pues no gastes recursos ni energía y hazlo con otro tipo de maquinaria, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es el conocimiento para saber el impacto que vas a generar y entonces decidir. Vaya rollo que te estoy metiendo. Interesante, muy interesante esta perspectiva. Y esto me lleva a pensar en el caso de las organizaciones y las marcas. Casi arrastrados por la conciencia social, es que las marcas han comenzado a adoptar este tipo de políticas o directrices para el uso de materiales, producción, etcétera. ¿Por dónde empiezan las marcas? Cuando una marca quiere adoptar estos elementos, ¿qué tendría que pensar? Es bastante complejo, porque depende de lo grande que sea la marca, de cómo funcione su empresa, la parte más industrial, porque sí que es verdad que las marcas más grandes es más complejo, ya sabes, o sea, ¿no? Parar la máquina para cambiar un pequeño detalle a ellos les supone mucho dinero, ¿no? Porque no puedes parar maquinarias. Entonces sí que es verdad que es todo mucho más complejo de lo que nos pensamos. Quizás tendría que ser los gobiernos que estén apretando con leyes, ¿no?, más avanzadas de lo que está pidiendo. O sea, el gobierno siempre va detrás, ¿no? Es como la sociedad reclama, pide y luego el gobierno pues está 10 años luz. Entonces, claro, las empresas también, claro, si hay que hacer un coste, si les supone un coste económico tan elevado, no van a, les cuesta ser los primeros en hacer los cambios, ¿no? Y muchas veces hay marcas que se atreven, pero también los cambios son como breves y a veces hasta parece, ¿no?, aquella cosa del greenwashing, que muchas veces va antes el marketing y la comunicación que la acción. Y ahí es donde yo creo que hay un error por parte de las marcas, ¿no? Yo creo que hay que empezar por el principio, replantear un poco la estructura. O sea, porque claro, yo hablo mucho de mi parte, ¿no?, que es como yo hacer un diseño más sostenible desde el momento que pienso la idea hasta la ejecución final, pero las empresas tienen que empezar por su propia empresa, por sus propios trabajadores, ¿no?, por la propia energía que consumen y que generan. Se la pueden autogenerar, ¿no? Pueden empezar por energías limpias, pueden empezar buscando las maneras de cómo no generar tantos residuos o cómo dar una salida a esos residuos. Si no quieres cambiar la maquinaria, a lo mejor, yo qué sé, si estamos hablando plástico, ¿no? Muchas empresas aún siguen en el plástico por ese cambio, pero es que a lo mejor se puede empezar a usar plástico reciclado. Tenemos 5 islas de plástico flotando en los océanos, o sea, material no nos sobra, o sea, tenemos material para vivir millones y millones de años, porque van a vivir más el plástico que nosotros, o sea que
el material y los recursos están ahí. Lo que pasa es que hace falta primero repensar bien y no ir sobre, que yo creo que es lo que está pasando un poco, que vamos siempre sobre, como corriendo sobre la demanda sin parar, pensar y reflexionar, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, que no reflexionamos bien y no pensamos en las consecuencias futuras. Nuria, ¿qué nos puedes hablar en relación a la huella digital? Sí, es que mira, muchas veces nos pensamos que, ostras, para el bien del proyecto, ¿no? Porque yo muchas veces la pregunta que digo es, antes de empezar, o sea, de empezar un proyecto, planteemos si es necesario lo que nos pide el cliente o no, porque muchas veces el cliente nos pide lo que está acostumbrado, ¿no?, a hacer. Entonces es muy importante saber a qué público va destinado para saber si esa acción será correcta o no y para que tenga, para que funcione, ¿no? Sí que es verdad que mucha gente cuando dices, estás hablando de sostenibilidad, pues no imprimo. Pues no imprimo porque así no consumo. Claro, esto es un error pensar eso, porque la huella digital es bastante grande. Mucha gente se piensa que enviar un correo electrónico no tiene una huella y tiene una huella bastante grande. O sea, antes de mandar un correo diciendo sí o no, esto es borrarlos luego. Porque todo esto queda guardado en un servidor, pero es que si encima hacemos un attachment, ¿no?, un adjunto, la huella es mucho mayor. Es mejor subirlo en un drive y así luego ya lo descargaremos. Pero es que no somos conscientes de que todo esto va a parar a servidores y hay mogollón de servidores. Una vez fui a una charla y hace años que hablaba de que si poníamos todos los servidores en un mismo lugar ocupaban todo el país de Libia. Ahora, yo qué sé, si esto fue hace 3 años o no sé cuándo fue que lo escuché, pues imagínate cuánto debe ser ahora. ¿Qué problema tienen los servidores? Que evidentemente están enchufados 24 horas, consumen mucha energía, no solo por su funcionamiento, sino porque necesitan estar en sitios refrigerados, ¿no? O sea, si los que tienen servidores en países que están a temperaturas altísimas, claro, imagínate el consumo que esto genera. Porque no solo es el consumo, es que a veces pensamos, es que es el consumo de todo, incluso de cómo, ¿no?, de toda la parte digital, la parte electrónica, la contaminación que conlleva, ¿no?, todos los residuos electrónicos, todo esto ya lo conocemos, que es un percal, también contamina mucho. Todo esto no lo pensamos, ¿no? Entonces yo tengo aquí un dato que dice que según Greenpeace, alrededor de un 7% de la energía que se consume en el planeta deriva de la demanda energética asociado en algunos, bueno, lo que algunos anomenan es como que algunos nombran capitalismo digital. Y el desgaste energético se encuentra en todas las fases de la vida, ¿no?, de los smartphones, de los ordenadores, así como el consumo a través de estos. Un email corto y sin adjuntos comporta la emisión de 1 gramo de CO2, ¿vale? Es un poco lo que os estaba diciendo. Y si consideramos que los correos electrónicos que se envían en todo el mundo, la huella de carbono sería parecida a tirar 890 millones de automóviles más en nuestras autopistas. O sea, también se dice que lo que consume, o sea, que consume más todo el tema digital que la industria de los aviones, pero que, claro, normalmente todos sabemos el consumo, ¿no?, y la huella ecológica que tiene volar en un avión. Entonces, imagínate, si es mayor la de digital, es porque tenemos que repensar muchas cosas. Y tenemos que ser conscientes que ese es nuestro gran problema. Es como lo mismo del reciclaje, de los materiales. Necesitamos, muy importante, que digamos de qué es cada material que lleva un pack. Igual que los packs llevan como obligación decirnos los ingredientes, ¿no? Es obligatorio decirnos los ingredientes, pues también tendría que ser obligatorio decirnos de qué están hechos los materiales, porque las bolsas de infusiones normalmente llevan partículas de plástico y no nos lo dicen, y esto lo metemos en agua caliente. Entonces, sería importante saber, porque luego la gente coge la bolsa y la tira en el compostaje, y si lleva partículas de plástico, entonces eso también va al compostaje. Y por eso estamos comiendo, bueno, por esto y muchas cosas más, consumimos lo que sería el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana, de plástico. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es como informarnos, que no nos entre la ecoansiedad, sino que hay que aprender a vivir con ello e intentar hacerlo lo mejor que podamos sin tampoco machacarnos, ¿no? Porque también vivimos en la sociedad que vivimos y con las cosas que tenemos. O sea, es imposible dar la espalda, ¿no?, al sistema que tenemos, pero sí que podemos intentar mejorarlo.
Nuria, te has especializado en este campo a tal grado que tú impartes cursos, capacitaciones especiales en relación a esta perspectiva del diseño sostenible. ¿Podrías platicarnos acerca de tus cursos y cómo podemos aprender más de tu trabajo? Sí, bueno, tengo mi curso doméstica, es como la introducción, un poco donde pongo pues, mis referentes, hay muchos recursos. De hecho, las prácticas que hago en este curso están muy abiertas justamente porque en un momento dado me planteé generar un directorio, pero pensé, es que no tiene sentido, porque un directorio, o sea, sí que tiene sentido, pero hay que dedicarle como mucho tiempo porque hay que actualizarlo día a día. Cada día están saliendo nuevos materiales, nuevas empresas, nuevas maneras de hacer. Yo a veces enseño cosas y digo, yo enseño esto ahora. El año que viene probablemente todo esto habrá evolucionado. Entonces, siempre yo doy como unas herramientas para que luego cada uno pueda seguir evolucionando y experimentando, porque al final yo creo que lo más interesante es investigar y experimentar, ¿no? Porque día a día hay un montón de gente que cada vez se está metiendo más en todo el tema este de la economía circular a partir de los desechos, ¿no?, alimentarios, por ejemplo, se están creando muchos biomateriales. Esto es maravilloso porque si somos capaces de crear materiales a partir de un desecho, de una cosa, aunque sea orgánica, era un residuo, pero antes de convertirlo en residuo orgánico, generamos un nuevo material, para luego ya lo convertiremos en residuo orgánico, pero le podemos dar una nueva vida. Es esto de cerrar bucles, ¿no? Esto me parece maravilloso, o sea, yo es lo que hacia donde intento ir, ¿no? Entonces, bueno, en el curso enseño todo por ejemplo, en el de doméstica, es todo este proceso, ¿no? De un poco de estas pautas. Tengo un mosquito por aquí que me está voy haciendo así. Enseño estas pautas, ¿no?, del ciclo de vida, sobre todo, que yo creo que es como lo que te ayuda a plantear dónde hay un mayor impacto ambiental en tu pieza para poder darle una solución. Incluso a veces, no sé, puedes elegir un material que es orgánico, que es no sé qué, y que viene pues de otro país y sabes que ahí lleva una huella ecológica, pero a lo mejor te compensa porque ese material te está ayudando a transmitir tu concepto, ¿no? No debemos olvidar que al final lo más importante para el cliente es solucionar su problema, ¿no?, llegar a su objetivo, cumplir su briefing, pero oye, hacerlo de una manera más sostenible, ¿no? Eso yo creo que es un poco el objetivo de lo que intento enseñar, tanto en el curso de doméstica, que es muy breve, ¿no?, es el tiempo de lo que tienen los cursos, y luego pues doy clases en diferentes másters, aquí en Barcelona, bueno, y en España, porque bueno, también son como internacionales, ¿no? Pero bueno, son en lengua hispana, vamos. Y luego también doy un workshop en BAU, que bueno, es durante la universidad de verano, que son unas 24 horas, que aquí podemos profundizar un poco más. Y ahora ya estoy preparando con Josep Amat una nueva experiencia de hacer, bueno, esto es en primicia, vamos a hacer un retiro súper experimental en medio de la naturaleza. Excelente, pues estaremos pendientes de noticias y muchas gracias por compartirnos tu trabajo, que es tan interesante. Hay una sección en la entrevista de Brandiosas que personalmente me gusta mucho, Nuria, donde nuestros invitados comparten sus 3 recomendaciones. Algo para leer, algo para comer y algo para pensar. En tu caso, ¿cuál sería la recomendación literaria? ¿Qué nos propones? Bueno, yo propongo para mí, ¿no?, para generar esa reflexión, diseñar para el mundo real, que es la ecología humana y cambio social de Víctor Papanek, que antes lo he mencionado, porque creo que es uno de los referentes y está muy bien porque él pone, o sea, él habla al final de que los diseñadores tenemos una responsabilidad y al final, igual que decimos que cada vez que vamos a comprar es como emitir un acto, es como un acto político, ¿no? Es aquello que a lo que tú, ¿no?, estamos como votando. Pues lo mismo es diseñar. O sea, tenemos una responsabilidad porque ¿no?, lo que vamos a hacer quizás vamos a convencer gente, ¿no?, para que lo compre. Entonces yo creo que aquí hay una parte como de reflexión. Comida, yo pues recomiendo, o sea, un plato que es el pan tumacat, que es catalán, ¿no? Es de aquí, desde donde soy yo. Y el pan con tomate un poco viene de la posguerra, ¿no? De cuando el pan se endurece, cómo aprovechar, ¿no? Y con el tomate lo puedes blandecer un poco más y el aceite y hacer que dure mucho más, ¿no? Porque al final, bueno, supongo que en todas partes, pero aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos muchos platos que vienen del aprovechamiento, ¿no? Al final en Navidad hay un día que tenemos canalones y los canalones es aprovechar el día anterior que se ha hecho caldo.
¿no? Y de lo que sobra del caldo luego se hacen los canalones y luego puedes acabar haciendo croquetas, ¿no? Entonces, sí que me gusta el hecho de poder decir platos que aprovechen una cosa de otra y nunca tirar. Y, y la última recomendación, ¿no? Es como una frase. En este caso, a mí, bueno, una frase que me gusta mucho y que digo muchas veces. Bueno, tengo dos, ¿puedo decir dos? Sí, por favor, adelante. La primera es de Al Gore, que decía que la dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa, porque sin planeta no hay economía que valga. Entonces, para todos aquellos que como que les da lo mismo todo, pues que sepan que ya puedes hacer mucha pasta, que si todo peta nos vamos todos, o sea, que aquí no se queda nadie, ¿no? Porque es como, o sea, todo va junto, o sea, primero salvemos al planeta y luego ya que hagan money, pero de momento lo importante es el planeta, ¿no? Y la segunda es una del capitán, te lo digo en catalán que suena mejor, Muy Capitán bien. Fla, es como el Capitán Lechuga, es que en castellano. Este es como un superhéroe que teníamos en la televisión de aquí de los años 80, muy ochentero, que era como un capitán que iba vestido así con los calzoncillos por fuera, o sea, un poco así muy ochentero, ¿eh? Muy... Pero él siempre decía y acababa sus programas diciendo que los pequeños gestos son poderosos. Así que pienso que eso, que por poco que sea que vayamos generando pequeños gestos, todo suma. Nuria, apreciamos muchísimo tu tiempo y disposición para acompañarnos. Ha sido un verdadero privilegio contar con tu presencia en la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy contentos de recibirte y muy contentos de que nos compartas tu experiencia en este campo tan fascinante. Gracias. Amigas y amigos, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Nuria, muchas gracias. Hasta pronto. Chao.